Las escrituras nos muestran que la voluntad de Dios era que los clanes se dispersaran. La voluntad de Dios no era que ellos hicieran una ciudad. La voluntad de Dios era que ¿qué? Salieran del arca, llenaran la tierra y empezaran a ser como nómadas a fin de que se llenaran todos los rincones del planeta y no solamente algunos sectores. La voluntad de Dios era esa, o más bien, la orden de Dios fue eso, ¿sí? Sin embargo, vea que Caín fue el primero en haber desobedecido esa orden. Eso ya lo estudiamos también en Génesis 4:17. Habían recibido la orden de fructificar, de crecer, de dispersarse, pero Caín, rebelde a la voluntad de Dios siempre, a las órdenes del Padre, establece su propia ciudad. De la misma manera, el espíritu de Caín, por así decirlo, lo tienen esas personas que están aquí en Génesis 11. Esa actitud, ese ánimo rebelde, ese ánimo de llevar la contraria, de desobedecer lo que Dios claramente había dicho. Entonces, al igual que los hijos de Caín, en vez de dispersarse, lo que hicieron fue establecerse. ¿En dónde? En una tierra. ¿Cómo se llama esa tierra? Ahí dice Sinar, la región de Sinar. Eso es lo que hoy día se llama Irak. Hay vestigios de eso. Es más, si quieren, tomen nota de esto. Esto es como los restos de la Torre de Babel. Birs, así como suena B-I-R-S, Birs Nimrud. Ustedes en su tiempo libre pueden buscar y ahí van a encontrar una llanura, y en el medio de la llanura hay como una especie de ciudad que se había construido y había una torre que quedó a medias. La tradición la identifica la Torre de Babel con esa construcción que aparece allá en Irak. El caso es que ellos, en vez de volverse nómadas, que era la orden, se vuelven sedentarios. ¿Sedentario qué es? Ustedes recordarán en las clases de sociales en el colegio que nos decían que los nómadas eran los que hacían tiendas, ¿cierto? Que andaban de un lugar para otro. Lo más parecido para nosotros serían los gitanos de hace 100 años, no sería lo más parecido. Eso eran los nómadas, y inicialmente el propósito de Dios era ese, que las personas fueran nómadas a fin de que la tierra se llenara completo y no solamente algunos sectores. Sin embargo, el ser humano, siempre llevando la contraria, inventó el concepto de ciudad para establecerse en un solo sitio. Y los primeros en hacer eso fueron los hijos de Caín, y ahora estos de acá que aparecen en la Torre de Babel. Bueno, ¿cuándo pasó esto? Génesis 10:25. Recordemos que en el 11:1 había dicho que todos hablaban un solo idioma, ¿cierto? Y que todos habían aliado. ¿Sí? En Génesis 10:25, ¿qué dice? Dice que Eber tuvo dos hijos. Uno se llamaba Peleg, y porque en su tiempo la gente que se dividió, es decir, podríamos ubicar los sucesos que aparecen en Génesis 11 en la cronología que aparece en Génesis 10:25, es decir, que mientras los seguidores de Nimrod, los que tenían esa actitud de Caín, ellos estaban haciendo la contraria, llamando la contraria a Dios en Génesis 11, mientras que los hijos de Eber, ¿sí?, están lejos de ellos, pues en sus tiempos la tierra se dividió. Bien, bueno, versículo 4. Esas palabras ustedes las podemos leer y pasar desapercibida el motivo por el cual las dicen. Lamentablemente nosotros hoy día leemos sus versículos y aquellos que no leen la escritura por juicio pasan por alto y no se dan cuenta aquello que aparece acá. ¿Cuál es el motivo de ello? Versículo 4 dice: vamos, edifiquémonos, ¿cierto? Entonces miren los verbos que aparecen: vamos,
Es decir, es una invitación a que nos asociemos en pro de un interés en común. Y luego dice, edifiquémonos, es decir, hagámonos algo así como un bien común, con una construcción de la cual todos salgamos beneficiados y en la cual todos estemos protegidos. Pues hermanos, así es el ser humano cuando se aleja de Dios. Busca protección, seguridad y unidad a su alcance. Ahorita vamos a profundizar más en ese detalle. Vamos, edifiquémonos. Luego, ¿qué dice? Este es el más terrible de todos. Hagámonos un nombre. Esa frase suena hoy día a un lector común y corriente, un no cristiano lee eso y no ve nada. ¿Qué es hacernos un nombre? Pues, a ver, preguntémonos acá y digamos que esto se llama Girón. Hermanos, ellos en vez de fundar más naciones, ellos lo que hacen, ¿qué es? Deciden crearse un solo nombre. Ese nombre, ¿por qué es tan importante y por qué es tan diabólico? Porque cuando dice, hagámonos un nombre, mire lo que dice al final, por si fuéramos esparcidos. Es algo así como si, sabiendo que estamos llevando la contraria, sabemos que no van a salir las cosas bien, pero por si salen las cosas mal, ya nos habríamos hecho un nombre. ¿Ese nombre a qué se refiere? El nombre que aparece aquí es una ficción, no es algo literal. Ni siquiera era un nombre, por ejemplo, decir bienvenidos a Babel, porque la escritura todavía no existía en este capítulo. El arte de escribir todavía no existía. Entonces, ¿a qué se refiere ese nombre? Lo que estábamos hablando, el nombre era un símbolo de convergencia. Era una ficción que sirviera de memorial para ellos mismos. Era una forma de decir, estamos protegidos por este nombre, hacemos parte de este nombre, nos vamos a ayudar unos a otros en este nombre y no necesitamos al Dios de Eber. Es una actitud totalmente rebelde, pues la escritura en el capítulo 4 de Génesis había dicho que la línea de Set estaba adorando ¿cuál nombre? El nombre de Yahvé. Y ellos quieren hacerse un nombre, eso es idolatría. Quieren reemplazar el sistema de Dios. Están bravos con Dios. Quieren llevarle la contraria a Dios. Quieren hacer su propio sistema sin Dios. Entonces necesitamos crearnos nuestro propio nombre. Y hermanos, todo esto ha sido dirigido por un personaje que aparece en Génesis capítulo 10, en el versículo 8 dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod fue vigoroso cazador delante de Yahvé. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahvé. Y fueron cabeceras de su reino, ¿cuáles? Babel. Fue el primer reino de él. Luego Erech, Acab, Calné, ciudades ¿en dónde? En Sinar. ¿Sí ven? Entonces cualquiera podría decir, es que solamente fue una torre, hermanos, no fue una sola torre. La torre de Babel fue el lugar donde Dios destruye los planes del hombre, donde Dios confunde la lengua del hombre, pero no fue la primera ni única torre. El sistema idolátrico permaneció y se siguieron construyendo torres. Aquí es un ejemplo de eso. Pues en el versículo 4 del 11, recordemos que decía, hagámonos una ciudad y ¿qué? Y una torre. ¿Esa torre para qué sirve? ¿Será que la torre es para vigilar desde allá?
¿Sí? La torre era un centro de adoración espiritista. La adoración que se daba allá, o más bien la torre de la que se está hablando aquí, no es un super edificio, un rascacielos que van a llegar hasta el cielo, que esa es la mentalidad del lector común. Los críticos de la Biblia dicen que esto es irrisorio, porque aquí dice que querían llegar a la cúspide al cielo. Pero hermanos, eso no es literal. Ese centro de espiritismo era la torre. No necesariamente tenía que ser un rascacielos que llegara hasta la capa de ozono o algo así. Esa torre son de las torres que usted y yo podemos ver en las culturas aztecas, en las culturas mayas. En la India, las pirámides mismas son ejemplos de los tipos de torres que hacían las culturas paganas, seguidores de Nimrod. En ese sentido, no necesariamente era un rascacielos, sino que era, haga de cuenta, imaginémonos las torres de los mayas, ¿sí? Que eran como escalones y en la cima había un lugar de sacrificio. Esa era la punta, esa era la cúspide de estas torres. El hecho de que diga que querían llegar al cielo nos explica lo de hacerse un nombre. Querer llegar al cielo es querer robar el lugar a Dios. Querer llegar al cielo es ver a Dios de igual a igual. Querer llegar al cielo es querer decir a Dios, Dios, ¿por qué? Yo le reclamo, usted le exijo, yo decreto, yo declaro que tal cosa, usted es mi papá, usted me tiene que hacer caso a mí. Hacernos un nombre y que ese nombre llegue hasta la cúspide del cielo es pretender usurpar el lugar de Dios, o si no, hacernos iguales a Él. Esa actitud es una actitud totalmente idolátrica y blasfema contra el Señor. Hermanos, allá en Génesis 10 mirábamos que Nimrod fue un emperador, ¿cierto? Vigoroso cazador, la cabecera de su reino, vemos que era un rey, un emperador. Y hermanos, este hombre era cazador, pero un rey impío no se contenta con tener éxito, con tener fama. Un rey impío quiere más, no se contenta con las victorias. Podemos recordar a Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3, Nabucodonosor está muy orgulloso de lo que ha logrado y él dice, voy a construirme una estatua de oro y que todos adoren la estatua apenas yo toque los instrumentos. Yo doy la orden, toca los instrumentos, todos se tienen que arrodillar ante mi estatua. Entonces vea que cuando un rey es arrogante, era común hacer símbolos de poder, de arrogancia misma. Y la Torre de Babel fue el símbolo de la arrogancia del ser humano, pero guiados ¿por quién? Por Nimrod. Ya hemos estudiado los días jueves que el gobierno, la política, por así decirlo, en los tiempos de Génesis, antes del diluvio y antes de Babel, el gobierno era familiar. Es decir, el gobernador, ¿quién era? El papá de la familia. Recordemos que vivían muchos años, por lo tanto el líder era el anciano, el antepasado que estaba vivo. Nuestro progenitor más mayor y más sabio, ese era el líder. Pues hermanos, Nimrod no solamente se enseñorea de su familia, de su clan, sino que también empieza a enseñorearse de las demás familias, empieza a adquirir poder y funda los primeros imperios, que ya los vimos. El primero fue Babel, luego Erech, Akkad y Calne. Es más, miremos versículo 11, 10-11, dice: de esta tierra, ¿cuál tierra? La tierra de Sinar. ¿Salió para dónde? Para Asiria, hermanos, continúa. Y edificó Nínive, Rehoboth, Calá, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces vea que este rey, en su arrogancia y en su poder, extiende sus dominios. Quiere sentir que gobierna las familias de la tierra. Ahorita miramos que han pasado
Si Eber vivía cuando Nimrod, han pasado apenas 4 generaciones, desde que salieron del arca, más o menos unos 120 años aproximadamente. Suficiente tiempo para que los seres humanos se hubieran multiplicado. Algunos eruditos dicen que en este punto hay más de 10.000 personas, las suficientes para ejercer dominio, ejercer poder sobre ellas. Y este señor Nimrod es el primero en querer sentir las ansias de poder y efectuarlas. Bueno, Génesis 11, versículo 5, dice que Yahvé descendió para ver la ciudad. ¿Cuál ciudad? Babel, ¿cierto? Y la torre que edificaban, ¿quiénes? Los hijos de los hombres. Esto da fuerza a lo que estamos hablando, de que Eber no estaba acá. ¿Eber quién es? ¿Quién es ese Eber? Pues hermanos, Eber es un antepasado de Abraham, es el antepasado de David, el antepasado de Cristo. En Eber está la línea mesiánica, en Eber estaba la promesa. Eber tenía la piedad, la santidad, las promesas de Dios. Él y su familia se guardaron de ese sistema que Nimrod empieza a crear. Por eso dice la escritura que los únicos que estaban aquí presentes eran los hijos de los hombres. En Génesis capítulo 6 recordemos que habían hijos de hombres e hijos de Dios, porque había una diferencia. Los hijos de Set vivían en santidad y los hijos de Caín vivían en parrandas, en desorden, en fiestas, etc. Y empezaron a mezclarse los unos con los otros, y por eso fue que Dios quiso destruir la humanidad con el diluvio. En esta ocasión los hijos de Dios no se están mezclando. Han aprendido la lección. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, no aprendemos la lección de no mezclarnos, ni hacer negocios, ni sociedades con los impíos? Y cuando vienen las frustraciones y las decepciones decimos no lo debemos hacer. Hasta que no aprendamos, seguiremos estrellándonos. Pues hermanos, los hijos de Dios no participaron de esa construcción. Así como usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios no debo participar de las obras de las tinieblas que los que estén a mi alrededor hacen. Sería como yo acercarle un ladrillito de la torre allá a ellos, ser cómplice de lo que ellos hacen. Génesis 11, versículo 1, dice que tenían una sola lengua, y en el versículo 2 dice que salieron de dónde? Salieron de oriente. Hermanos, el ser humano es la criatura desgraciada más arrogante de todas. Y aunque es arrogante, orgullosa y prepotente, es la criatura más llena de miedos, de temores, de inseguridades. Vea que estos de acá en el capítulo 11 les da la gana darle la espalda a Dios, y con su libre albedrío corrupto se alejan de lo que habían recibido de sus antepasados. En su arrogancia. ¿Pero por qué se alían todos? Porque tienen miedo. ¿Tienen miedo a qué? A la expansión. ¿Tienen miedo a qué? A ser dañados por las fieras. Recordemos que salen del arca ¿cuántos animales? Todas las especies, macho y hembra. Los puros eran 7 parejas, los segundos fueron de a una. Hermanos, después de 100 años, las bestias ya hay suficientes y sueltas para hacer daño. Entonces aparece alguien, un superhéroe. Aparece un superhéroe, un cazador, para ganar fama y poder. Y Nimrod, el cazador, empieza a cazar y de esta forma gana su fama.
cazando los animales y protegiendo a las personas. Entonces, en su arrogancia se alejan de Dios, pero en su miedo se juntan entre sí. Qué ironía, ¿cierto? Pues así es el ser humano. Le da la espalda al Señor, pero distrae su mente con fiestas. Para muchos la Navidad es esa torre, para muchos la Navidad es ese nombre que se han hecho, se han creado para darle la espalda a Dios y disimular su miedo, su inseguridad. Y no solamente estas fiestas de este mes, la vida diaria de las personas del mundo está llena de arrogancia y de miedo. ¿Por qué arrogancia? Porque quieren seguir a Dios a la manera de ellos y creen que están bien. Y no les va a enseñar la escritura y no aceptan. Eso es arrogancia. ¿Y miedo por qué? Porque quieren permanecer en familias unidos, quieren de todos modos permanecer en salud, juntos y lejos de Dios. Esa es la cultura de Babel. Esa es la cultura que hoy todavía está. Porque aunque la torre de Babel fue destruida, aunque los gigantes fueron destruidos, aunque los hijos de Caín fueron destruidos, el sistema de Caín, el sistema de Nimrod todavía está. Esa forma de vida, esa cultura, esos hábitos de vida donde Dios está a un lado y yo me siento seguro por lo que yo mismo me invento. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, sabiendo nuestra necesidad de orar, de hacer el devocional, de leer las escrituras y estudiarlas, preferimos concentrarnos un rato que se nos convierte en 3 horas en el celular y dura 5 minutos con la Biblia y ya está con los ojos cerrados? Esa es la cultura que hemos heredado de nuestros antepasados. La escritura dice en Jeremías que de nuestros antepasados, de nuestros padres, heredamos vanidad, rebeldía. Era acá, ahí está. Y usted y yo como cristianos hemos de cortar esas costumbres, pero no se cortan con griterías, no se cortan reprendiéndolas, echando aceite o tirándose al piso. Se cortan ¿cómo? Dejando atrás esas costumbres y cambiándolas por los hábitos que un hijo de Dios sí hace. Entonces usted tiene un hábito espiritual bíblico que es el de guardar el día de reposo y se convierte en usted en un hábito, algo de lo cual usted lo necesita y no puede vivir sin eso. Es algo que hace parte de uno ya. No soy capaz de reemplazarlo y no entiendo cómo quienes sí son capaces de hacerlo. Entonces es interesante notar, hermanos, cómo el orgullo está asociado en realidad al temor del hombre. De hecho, hace menos de 30 años se está usando una frasecita en los psicólogos, dicen que el orgullo es un complejo de inferioridad. ¿Sí lo han escuchado? Esto es una frase muy usada. Hasta hace 30 años se está usando en la ciencia. Pero vean que eso es algo que siempre ha estado en nosotros. Es verdad. Cuando una persona es orgullosa y arrogante, es una persona llena de miedos, llena de temores, de inseguridades. ¿Sí? Los rebeldes de esta generación, ¿qué querían evitar? Ser esparcidos. ¿Por qué? Las dos razones. Primero, para llevar la contraria a la voluntad de Dios de Génesis 9. Y segundo, para sentirse juntos. Juntos, seguros. Es algo así como si vamos ahora a un sector por allá alejado entre no sé, Río Negro y Girón, hagamos un caserío, nombramos una junta comunal y nombramos vigilantes, porque tenemos que sentirnos seguros. Ya los días de hoy, pues eso no es una actitud de rebeldía, ya es parte de la cultura de la sociedad de hoy. Pero en este momento sí era rebeldía, porque el protector, ¿quién era? Señor. El mismo Dios que había enviado querubines con una espada de fuego a proteger el Edén, es el mismo que podría enviar querubines para proteger a los seres humanos de las fieras. Pero no, ellos quieren sentirse seguros con lo que ellos mismos pueden proveerse.
No podemos sentirnos seguros con nuestro trabajo. Nuestra seguridad debe reposar en el Señor, quien nos da el trabajo. No debemos sentirnos seguros cuando tenemos dinero en los bolsillos o en las cuentas. Tenemos que sentirnos seguros en Cristo, aun si no tenemos nada en el bolsillo ni en las cuentas. ¿Sí podemos entender esto? ¿Sí podemos vivir esto? Entonces seremos de los hijos de Eber, si lo entendemos. La palabra Nimrod significa rebelde. Qué ironía, ¿no? O más bien, no es ironía, de adrede Dios permite que ese nombre y pone que sea ese nombre para mostrarnos la verdadera intención, lo que motiva a las personas. Vamos a primera de Juan 4:18. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. Pues hermanos, estas personas tienen miedo porque no conocen a Dios, que Dios es amor, y mucho menos han sido perfeccionados en Dios. Alguien que no conoce a Dios no puede ser perfeccionado en Dios. Si usted conoce a Dios, se notará porque usted va a ser perfeccionado y está siendo perfeccionado. Ellos quieren crear un propio sistema, un sistema que les permita estar unidos. ¿Será que la unidad es mala? Pues hermanos, si la intención no es la correcta, sí. La unidad no es de Dios cuando la hago en contra de los principios de la Escritura. Por eso la Biblia dice en Levítico: no puedo seguir a la multitud para hacer lo que ellos hacen, el mal. Así la multitud haga el mal, debo abstenerme. Es más, hermanos, yo me sorprendía cuando estaba en Derecho estudiando. Hay un principio en Derecho que dice: el error común no hace derecho. Eso es un principio general del derecho. Entonces, que por ejemplo hubiera una prohibición de parar en toda la cuadra, y como yo veo que todos están ahí, pues yo estaciono mi carro. Yo no podría alegar que porque ellos están, yo tengo derecho a estar ahí. ¿Sí entienden eso? Entonces vea que eso siempre lo hemos podido ver en las culturas humanas. Esa justificación para la unidad. Entonces usted puede ver hoy día a apóstatas tales como Jesús Adrián Romero, Marcos Witt, Cas Luna, ¿sí? Más, pero nombres, y más Luis Palau, sobre todo no me acuerdo, que son tantos que uno ya ni me acuerdo tantos nombres. Son personas que van hacia la unidad de las iglesias, pero dejando de lado los principios bíblicos y las verdades fundamentales que, claro, ellos ni conocen. Cuando una persona busca la unidad, por ejemplo, que siendo cristianos vamos a aliarnos con un testigo sin Jehová o vamos a aliarnos con un romano, ¿sí? Yo no puedo hacer sociedad con ellos para mantener la unidad y adorar al mismo Dios. Eso no se puede hacer. Eso es ecumenismo. Y eso es una unidad diabólica del mismo tipo de lo de Babel. Diferente es que, por ejemplo,
Los romanos hicieron la marcha contra la adopción homosexual. Nosotros salimos a marchar contra la adopción homosexual. Hicimos parte de la misma marcha, pero sin unirnos. Diferente, ¿cierto? Así debe ser. Yo no puedo sacrificar las verdades de la fe y los principios de la vida. Cuando alguien actúa así, es porque es rebelde, arrogante, o porque tiene mucho miedo y seguridad de estar solo, o más bien porque no tiene ni idea de lo que cree, no tiene convicciones. Esas personas no tienen convicciones. Su convicción es el pecado. Su convicción es hacernos un nombre, hagámonos un nombre. No le gusta a Dios, no importa. Si somos pasivos, nos lo hicimos de todos modos. Pues allá en el versículo 2 aparece una frase que dice: aconteció que cuando salieron de Oriente. Esa frase es algo que se llama en español eufemismo. Un eufemismo es una frase que se utiliza con unas palabras que parecen claves, pero que quieren decir otra cosa. Una cosa que a simple vista no se puede ver. ¿Qué están diciendo acá, hermanos? El sol sale del oriente. Y al ellos salir de oriente están dando la espalda a la luz del sol. Aquí Moisés nos está dejando esta frase de adrede para mostrarnos la apostasía de esa generación. Le están dando la espalda al Señor. Luego va a ver que Oriente va a ser en el Antiguo Testamento un símbolo de oración. Va a ver, por ejemplo, a un Daniel adorando en dirección hacia Jerusalén. Va a ver usted la puerta del templo en Ezequiel, una puerta de alabanza, símbolo de alabanza en Oriente. Entonces, esta frase, salieron de Oriente, nos quiere decir que estas personas le han dado la espalda a Dios. Y cuando una persona le da la espalda a Dios, le da la espalda a una vida piadosa. Entonces, el homosexualismo es normal, pues claro, le dio la espalda de hace rato. Lo malo se vuelve normal. Cuando se le da la espalda a Dios, el mal se vuelve normal. Porque ya no vemos la luz, vemos solo nuestra sombra. Ya las sombras son normales, las tinieblas. Normal que la mujer mande, es normal que haya grito en la casa, es normal que me persigue cuando pase en lugares que yo considero buenos, es normal que yo coma sin parar porque es una bendición comer, es normal tener dinero pero solamente gastarlo en mis necesidades y las de mi familia y los demás. No importa, si me sobra el doy, es normal. Eso es normal, claro, para aquellos que salieron de Oriente. Esa es la vida de estas personas, seguidores de Nimrod, de esa generación. La vida piadosa la habían heredado de los 10 patriarcas de Génesis 5. De Noé. Quizá Noé estaba vivo todavía, Sem estaba vivo todavía, pero le dan la espalda. No queremos su Dios, queremos nuestro propio nombre. Ni siquiera como el hijo pródigo, hermano. El hijo pródigo quiere hacerse su propia experiencia, se va y pasa lo que pasa, pero él regresa. Pero esos de acá son personas que en vez de regresar, cada uno se fue por su lado y a darle la espalda a Dios para siempre. Por eso se puede ver tribus indígenas donde no hay conocimiento del Dios de Eber, 0%. Pues claro, cuando una generación le da la espalda a Dios, la próxima generación que se espera, que abren el sol. Bueno, ya a las alturas no abran el sol, ahora abran la tecnología, la ciencia. ¿Sí? Entonces, salir de Oriente significa caminar en oposición a la luz del día. Vamos a Juan 3:19. A la gente les fascina Juan 3:16, ¿no? Oiga, pero el 19 no lo leen.
Bueno, no, el 19 no, ninguno más, solo el 16 nomás. Eso es característico del arrianismo. Génesis 3:19 dice, esta es la condenación. ¿Qué es? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque nadie les predicó. ¿Será? Porque es que ellos no quisieron aceptar a Cristo en su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Detesta la luz. Entonces usted puede hablar con una persona que está en fornicación, que está en borrachera, que está en idolatría, que está en robo, en mentiras, en desorden, en parrandas, etc. Y usted le pregunta, ¿tú amas a Dios? Y él va a decir, sí. Le da Juan 3:20 una promesa. Todo aquel que hace lo malo detesta la luz. No es que todos amamos a Dios, ¿sí? ¿Será? ¿Será que de nosotros sale la fe? Es que esa persona no quiso seguir a Cristo, ¿será? No, es que hace lo malo, detesta la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean puestas al descubierto. Es que a quien le gusta una iglesia pequeña y más bíblica. Una iglesia bíblica pequeña, hermano, eso es un peligro. Hermano, una iglesia bíblica pequeña, hermano, se le dicen las cosas de frente, a la luz de la escritura y sin importar los resultados. La gente le oye iglesias pequeñas, bíblicas pequeñas. Les gustan las multitudes, así como las multitudes que construían la Torre de Babel. Así, multitudes donde pasan y entran, nadie sabe su vida desordenada, su vida llena de arrogancia, de soberbia, nadie sabe la vida que lleva en su familia, pero él se siente bien porque él fue el domingo a la iglesia. Detesta la luz. Y va a culto, pero detesta la luz. El que detesta la luz es el que no le gusta que sus obras sean descubiertas. El que detesta la luz es el que no quiere ser puesto en evidencia. Pero hermano, yo le digo a usted, va a ser puesto en evidencia. Porque la luz pone todo en evidencia. Es más, veámoslo, dice. El que practica la verdad viene a la luz. ¡Ay, hermoso! Si usted es de Dios, si yo soy de Dios, cuando a mí me dicen que hay mal en mi vida, yo le doy gracias a Dios y yo lo cambio. Yo no me pongo terco, obstinado y arrogante, ni orgulloso. Cuando a mí me demuestran mi error, yo digo, he de cambiar. Esa es la característica del Hijo de Dios. ¿Quiere saber cuándo alguien es Hijo de Dios? Muéstrele un defecto o algo que usted con una forma, como ya hemos hablado de la exhortación y eso antes, ¿cierto? De una forma mansa y prudente usted le muestra el error y esa persona se endurece y dice ¡no! Y usted puede ver quién es quién. Para que se ponga manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, la luz nos pone en evidencia y es algo de lo cual no podemos escapar. Por eso la Escritura dice en el Salmo 19 que el sol sale y alumbra todas las cosas y nada se escapa de su luz. ¿Cuánto más de la luz del Señor podrá escaparse algo? Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré tu espíritu? ¿A dónde iré tu presencia? Si me voy para los cielos, allá estás tú. Me voy para lo más lejos en los océanos, allá estás. Me voy a lo profundo de la tierra, allá estás. Por delante y por detrás me rodeaste. Y no hay pensamiento que pueda esconder de ti. Vivimos en la luz, siempre puestos en evidencia en la luz. Nosotros caminamos de frente hacia el oriente. De frente hacia el oriente. La luz nos da a nosotros directamente
porque somos hijos de la luz, como dice en Efesios 5:6. Dice: nadie los engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? Los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los hijos del diablo, los hijos de Caín, los hijos de Babel, los que hoy día decimos mundanos. Bueno, tienen diferentes nombres a lo largo de las épocas. 7. No sean pues partícipes con ellos. ¿Sí? 8. Porque se supone que en otro tiempo eran tinieblas quienes, ustedes, es decir, nosotros, pero ahora ustedes son ¿qué? Luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Cómo hace uno para andar como hijo de luz? Me toca poner la linterna en el celular y caminando, me enredo unas luces de Navidad. ¿Qué tengo que hacer? 9. Pues hermanos, los frutos. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas, es decir, sin frutos, sin sentido, vanas, de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es ahora hablar de lo que ellos, ¿quiénes ellos? Los hijos de desobediencia, los que son parte de las tinieblas, ¿sí? Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Yo estoy seguro, hermanos, que hay muchas cosas que ustedes saben de personas que no conocen de Cristo, que usted nunca en la vida se las va a contar a su familia por lo vergonzosas que son. Eso es lo que quiere decir Pablo. 13. Mire, este tema está también acá. Mas todas las cosas, ¿qué dice? Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es la que manifiesta todo. Tanto el Señor me está mostrando que tal persona así no es. El que hace eso se roba la gloria y dice: a mí Dios me lo mostró, a mí me está diciendo. Ustedes la llaman de la camisa y todos de azul, el de azul me dice Dios que tiene problemas. Hermano, no es necesario hacer eso. Bueno, de la camisa negra, no es necesario que hagamos eso, porque la luz es la que lo hace. La luz es la que se encarga de hacer eso, hermanos. ¿Cuál es la luz? Las Escrituras. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, que penetra hasta partir coyuntura, los tuétanos y discierne las intenciones de los corazones. Así es la Escritura, hermano. Yo no necesito ayudarlo. Yo no tengo que decir, Dios me está mostrando para que la Escritura sea la que demuestre que Dios le está hablando a usted. No tengo que hacer eso, no me compete. No, eso no es de Dios. Punto. 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbra ¿quién? Cristo. Y Malaquías 4 dice que Cristo es nuestro sol de justicia. Así como la luz del oriente, del sol del oriente, ¿sí? Los de Babel le daban la espalda, los hijos del diablo de esa generación le dan la espalda a Cristo. Pero usted y yo caminamos de frente hacia el oriente porque tenemos los ojos puestos en Cristo, el sol de justicia, el lucero de la mañana, la luz de Dios. Y nos pone en evidencia. Y qué delicioso es. Me gusta. Señor, que pongan en evidencia para seguir adelante.
quitarme el peso del pecado que me asedia, que me estaba acostumbrando, pero me lo tengo que quitar de encima porque no me va a correr bien. Pero me alumbra y puedo caminar hacia Él. Volvamos a Génesis 11. El versículo 1 ya lo hemos leído, dice: todos tenían una sola lengua. Hermanos, esta gente acá en Génesis 11, estos que tienen esa actitud, ese espíritu de Caín, cuando digo espíritu de Caín me refiero a como ese ánimo, eso en común con ese personaje, no piensen que es una cosa ahí. Esa actitud de Caín, ellos tienen en común el pecado, tienen en común la rebeldía. Y hermanos, tienen otra cosa en común, habla del mismo idioma. Es que así es. Si usted es hijo de Dios, hermano, usted puede conversar con un impío y hermano, y no están hablando el mismo idioma. No. Yo puedo conversar con alguien del mundo, tener una relación personal con esa persona de amistad, laboral, ¿sí? Lo normal. Pero no es lo mismo que yo me sienta acá con usted. No es lo mismo. Nosotros conversamos, hermanos, nos vamos a sonreír, vamos a disfrutar y hasta podemos hablar en claves y nos entendemos, claves bíblicas, santo. Pero hermano, con los del mundo, es más, ellos hablan entre 100 claves de esas y uno queda como... Cuando uno sale en la noche ya, ya me perdí. Hermanos, del mundo tienen un idioma, los cristianos también tenemos otro idioma. No es un idioma de una lengua distinta, pero sí es un idioma de una forma de hablar distinta. ¿Será que aquí hay hermanos bilingües? Santo Israel, qué tremendo. Aquí en la iglesia no valen bilingües, porque de una lengua solamente sale agua dulce y no salada también. Aquí se habla cristiano, no se habla mundano. Más que cuando yo me machuco, ahí sí, yo no solo sino. Cuando a mí me dicen las cosas, yo no me aguanto, yo saco apellidos, uno que no está acá, porque después. Mora, ahí el apellido Mora, ¿sí o no? Y a sacar el Mora que llevo dentro, porque. Hermanos, nosotros tenemos un idioma que es en todo bondad, justicia y verdad. Vamos a Hechos 17:26. Recuerden no perder la cita principal, ¿no? 17:26 dice: de una sangre, es decir, de Adán, Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Para qué? Para que habite sobre toda la faz de la tierra. Aquí vemos la orden de Dios, que era esparcirse. Las ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bueno, hermanos, es lógico, no irrumpe nada, es más, muestra que la escritura es totalmente fidedigna en todo sentido, porque es lógico que tengan un idioma. Apenas han pasado 4 generaciones, el abuelo está vivo, el bisabuelo, todos habían hablado un idioma de Adán y Eva, han pasado apenas 10 generaciones, están hablando siempre la misma lengua. En Génesis 11 están hablando el mismo idioma, dice, y tenían las mismas palabras en Génesis 11:1. Entonces, estas personas de acá, estos seguidores de Nimrod, tienen en común la rebeldía, la idolatría, el pecado, pero también tienen en común la lengua.
Todos provenían de una misma familia. Bueno, hermanos, ¿y este problema de las lenguas hasta cuándo? O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, nosotros, nuestros hermanos de la iglesia, digamos, ahora en Estados Unidos, de la iglesia de Texas, si somos parte del mismo pueblo, ¿por qué todavía hablamos distintos idiomas? Hermanos, este problema de la confusión de las lenguas va a permanecer hasta que Cristo regrese. Pero ya vamos a mirar más en la escritura para este tema. Bueno, sigamos estudiando. Dice en el versículo 3 que empezaron a usar ladrillos cocidos a fuego, ¿sí? Y empezaron a usar asfalto. En esta versión de la Dios de hoy dice que es asfalto. En otras versiones dice brea, ¿sí? Entonces vean que ellos abandonan las herramientas de piedra y empiezan a evolucionar, a tener tecnología, a avanzar. Igual que los hijos de Caín. Los hijos de Caín avanzaron en todo menos en la vida espiritual. Los hijos de Caín eran músicos, los hijos de Caín eran ganaderos, los hijos de Caín eran agricultores, metalúrgicos, pero Dios nada. Hermanos, otra vez lo mismo. Pero Dios dijo que no iba a destruir más con agua. Entonces Pedro dice que va a hacer con fuego. Lo más interesante de notar aquí es que esos materiales ellos los sacaron ¿de dónde? De la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Sinar. Esas tierras son las tierras caldeas, son tierras ricas en arcilla, en productos del petróleo. Pues hermano, ellos empiezan a conocer esos materiales y de esa forma edifican una ciudad, una torre, que ya pues les di la referencia para que ustedes busquen ese lugar. Como por ejemplo, ¿no? Porque hubo más civilizaciones, Calme, bueno, todo eso. Pero hoy estamos hablando solo de Babel. Génesis 11, versículo 5. Dice: Yahvé descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Yahvé dijo: el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí donde, en la torre, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hermano, aquí vemos a Dios hablando consigo mismo. Aquí vemos la Trinidad de Dios teniendo una conversación consigo mismos. Padre, Hijo, Espíritu Santo están allí conversando acerca de la situación que aparece allí. Ya había pasado, ya lo hemos estudiado en Génesis 1, en el 1.26, ellos están hablando para crear al ser humano. En el Génesis 3.22, ellos conversan otra vez para que el ser humano no coja el árbol de la vida. Aquí vuelven a conversar la Trinidad de Dios. ¿Para qué? Para ejecutar juicio contra los seguidores de Nimrod. Pero hermanos, ¿saben qué es hermoso? Que en vez de aniquilarlos el Señor, Dios en su misericordia, en su sabiduría, preserva la vida de los rebeldes. Hermanos, eso es misericordia. Eso es bondad. Los rebeldes están llevando totalmente la contraria, creando su propio nombre, su propio sistema. Hermanos, Dios no los destruye. Dios les guarda la vida y lo que hace que es confundirlos y esparcirlos. Versículo 8. ¿Quién los esparció? Dios. Hermanos, este juicio es un juicio lleno, sí, de justicia, pero también de gracia. No merecían eso. Pero hermanos, es que quizá nosotros gentiles venimos de estas personas. Entonces, si Dios nos hubiera liquidado a ellos, nosotros no estaríamos acá. Porque aquí ninguno es de la línea de Eber directamente, o de la línea de Israel, es muy difícil establecerlo.
lo más probable es que fuéramos de estos descendientes. El Señor tiene misericordia y en vez de aniquilarlos, los esparce, los dispersa. Pero eso sí, si son 10.000 personas, no les da 10.000 lenguas. Aquí vemos la misericordia de Dios otra vez. Les da idiomas a las familias, para que las familias se esparzan. Las familias no le da un idioma a la esposa y a la esposa le da otro para que, no hablamos un idioma. Ni tampoco los hijos, ahí el niño de 7 años le da otro idioma y al de 20 le da otro idioma y la mamá otro idioma. Hermanos, la misericordia de Dios protegió a cada familia de los rebeldes, para que en familias se fuera cada uno por su lado, pero en familias. Pues ve, hermano, tuvieron que cumplir la voluntad de Dios a las malas. Yo les había dicho, fructifiquen, llenen la tierra, espárzanse. ¿No? ¿No? Pues los hago, los esparzo con otros idiomas, ¿y qué? Está igual que Nínive, que Jonás cuando está en Nínive. Jonás dice, no quiero ir para allá, voy para el otro lado. No quiero ir para allá. Yo soy un caballero que respeta el libre albedrío. Voy a mandarle una ballena y lo hago que la ballena lo vomite allá donde tenía que ir. Hermanos, bien, no es un caballero y tampoco respeta el libre albedrío. Eso es una mentira total. Si quiere decir lo contrario, tendría que arrancar de la Biblia Génesis, Jonás, cuando tumba a Pablo, hermano, a todos. No se sostiene por ningún lado. Pero son la mayoría que piensan eso. Versículo 9. Por eso ¿qué? Por eso, ¿a qué se refiere? O sea, se refiere a la expansión en distintos idiomas, es a eso. Por eso se le llama Babel. Ahí dice, porque allí Yahweh confundió el lenguaje de toda la tierra. ¿Cuál lenguaje? Porque había uno. En Génesis 11:1 dice que había uno. Y en el versículo 9 dice que hay muchos. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel significa puerta de Dios. Es lo que querían hacer, llegar a la cúspide, pero tienen una semejanza muy fuerte con una palabra hebrea, que es la palabra que significa confundir. ¿Sí? Vamos a Hechos capítulo 2. Versículo 2, dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa en donde estaban todos unánimes juntos. 3. Se les aparecieron lenguas repartidas. Hermano, aquí dice que eso fue literal. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. ¿Qué tipo de lenguas, hermanos? ¿Será que pusieron a hacer trabalenguas? ¿O a hacer ¿será? ¿Cuáles lenguas? 5, la Biblia no lo dice. En ese tiempo vivía en Jerusalén judíos piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Entonces, lenguas de naciones. Bueno. 6. Al oír este estruendo se junta la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿qué? En su propia lengua. Hermano, las lenguas no son gritos y alaridos sin sentido. Es lo que se llama glosalía. Bueno, hay dos, glosalía y glosolalía. Una de las dos es un problema psicológico, que se empieza a dar cosas que no existen.
palabras que no existen. Eso es un problema mental. Y si no es problema mental, entonces es un resultado de una sugestión impresionante. Y pensar, hermanos, que hay quienes se creen más espirituales porque tienen más manifestaciones de problemas mentales que otros. Impresionante. Uy, qué fuerte, ¿sí? Porque aquí dice en el versículo 6, cada uno de quienes de la multitud que venían de otras naciones oían hablar a los discípulos que hablaban lenguas en su propia lengua. 7. Estaban toditos y admirados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Están hablando como si fueran nativos. Hermano, es como si empezaran a hablar inglés, como si hubieran nacido allá. Es muy difícil, o sea, usted puede estudiar inglés y nunca llegar a hablar inglés nativo. Pues hermanos, estas lenguas eran nativas, puras, total. Y las otras lenguas, hermanos, son nativas de dónde. Esto es un misterio. Entonces la defensa de ellos de los ángeles. No, es que son angelicales, ¿sí? Oiga, pero siempre que los ángeles hablan el idioma de los hombres. 9. Partos, medos, elamitas, mesopotámicos, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, más allá de Cirene, Roma, judíos como prosélitos, Creta, Arabia. Hermanos, ¿van cuántos? 15 idiomas. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, eso que pasa en Hechos capítulo 2 es todo lo contrario de lo que pasa en Génesis 11. En Génesis 11, las gentes se juntan para ir al camino que les da la gana, le dan la espalda a Dios, quieren hacerse su propio nombre y Dios los confunde, los esparce y a cada uno les da una lengua. Y aquí, hermanos, están unánimes juntos los discípulos y viene Dios y les da lenguas para que hablen a los que están dispersos. Es todo lo contrario. Eso es una señal de que se iba a cumplir lo que Joel había dicho, que en los postreros días el Espíritu Santo iba a ser derramado. Hermanos, eso se cumple acá. Usted lo puede leer en Hechos 2, más adelante está eso. Se cumple. Gentes de otras naciones, gentes con otros idiomas, escucharon en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Y eso glorificó a Dios, el nombre del Señor, y no al hombre. Aquí vemos los discípulos hablando en lenguas, verdaderas lenguas, dadas por el Espíritu Santo totalmente. Hablando en lenguas para glorificar a Dios. Y en Génesis 11 vemos a todos hablando una lengua para hacerse un nombre. Qué diferencia, ¿no? Para terminar, vamos a Apocalipsis 7. ¿Hasta cuándo durará este problema de las lenguas distintas? Porque, hermano, yo en los años que tengo en la iglesia jamás he visto el don de lenguas, ni al menos el que la interprete. Jamás. Y menos, porque la otra es que si llega a pasar algo así, la persona que está ya hablando en lenguas, lo que está diciendo profecías, que va a tener un carro, una casa, que hermano, es las maravillas de Dios lo que uno hablaría. Si uno hablara de lenguas, uno hablaría de maravillas de Dios. Pero bueno, la verdad es que hace casi 2000 años que no se volvieron a escuchar cosas así. No hay vestigios de eso. Por eso es la posición de la iglesia de ser cesacionistas es más prudente. Apocalipsis 7:9.
apóstol Juan en visiones dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, hermanos, tenemos acá, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes? La multitud, y con palmas en sus manos. Hermanos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Hermanos, clamaron a una voz las multitudes de muchas lenguas en un solo idioma. Las lenguas, la división de las lenguas se acabará este día. El día en el que Cristo regrese y juntos las multitudes de la Iglesia Universal, nosotros de habla hispana estaremos ya hablando el idioma real, el idioma que tú, Daniel, y que quizá hayas permanecido con él, quizá. En caso es que hablaremos un solo idioma otra vez, y todos a una sola voz, unánimes. No nos buscaremos un nombre, sino que hablaremos el nombre, sobre todo nombre, para siempre y jamás. Adoremos. Oremos al Señor.